Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, lectores y lectoras, al segundo capítulo de esta temporada de Ciencias Ficcionados, el ciclo de la Universidad de Córdoba que une literatura y ciencia y, lo más importante, une ciencia y literatura con lectores. Esto es una especie de club de lectura en el que vamos a interactuar con un profesor de la UCO en torno a una novela, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, pero sobre todo con ustedes al final, que se abrirá, como siempre, un coloquio. Esta experiencia es una iniciativa de la Unidad de Cultura Científica y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es quien financia esta actividad, que se enmarca en el segundo Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba. Así que gracias a todo ello y, por supuesto, al restaurante El Astronauta, que una tarde más nos acoge. En este ciclo abordamos novelas de ciencia ficción y creo que no exagero si digo que hoy traemos la novela de ciencia ficción por excelencia y al autor de ciencia ficción por excelencia, si entendemos la novela de ciencia ficción como una mezcla de utopía y de historias de aventura, que de alguna manera es la conclusión que venimos sacando hasta ahora dentro de este ciclo de ciencia ficcionado. Julio Verne, como todos ustedes sabrán, fue un precursor en el género de esta novela de la que vamos a hablar hoy. Esta novela fue escrita en el año 1863 y publicada al año siguiente, en 1864, y nos muestra pues, a un hombre apasionado por la ciencia, apasionado por el conocimiento y que se adelantó a muchas de las conquistas que se conocieron pues, casi medio siglo después, a principios del siglo XX, no solo en Viaje al centro de la Tierra, sino en otras muchas novelas. Aquí descubrimos los conocimientos de Julio Verne en un montón de materias, en geografía, en biología subterránea, en astronomía, en geología, en zoología, en mineralogía, en meteorología, y también conocemos el gran viajero que fue. Como todos ustedes sabrán, y refresco la memoria muy brevemente a quien leyera esta novela hace muchos años, la protagoniza un sabio a la antigua usanza, el profesor Lindenbrock, un profesor alemán que se embarca a buscar el centro de la Tierra junto a su sobrino y aprendiz Axel y junto a un islandés que es una especie de Sherpa en ese viaje al centro del núcleo terrestre, que sigue las huellas de un sabio, de otro sabio del siglo XVI, de Arne Sakuksen. Encuentran un manuscrito en su vieja biblioteca, un manuscrito codificado, y ahí encuentran bueno, pues esas claves para viajar al centro de la Tierra. Y entran a ella por el volcán Snæfell, en Islandia. Para hablar de esta novela hemos invitado a un científico, a un hombre de ciencia del siglo XXI, el profesor de la Universidad de Córdoba, Javier Esteve. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Él no es ni geólogo, ni edafólogo, ni biólogo subterráneo, ni paleontólogo, ni ingeniero de minas. Es alguien que trabaja, y lo leo, con la agrometeorología, el control de calidad, la optimización de las necesidades hídricas de los cultivos o la validación de series temporales de diferente naturaleza. Es doctor, ingeniero agrónomo, es profesor titular de la universidad en el área de proyectos de ingeniería del Departamento de Ingeniería Rural. Él ha realizado docencia en diferentes titulaciones de ingeniería y además tiene una mención de excelencia docente en el programa Docentia de Córdoba. Y en su parte exótica, permíteme que lo diga así, Javier es rockero. Ha impartido en la universidad el curso El estilo musical rock como herramienta transversal de aprendizaje, aplicaciones didácticas en la Facultad de Ciencias de la Educación. También es coautor del libro Rock y Educación, binomio para el desarrollo de competencias, valores y cultura emprendedora. Y hemos oído sus canciones, lo hemos oído cantar a él en grupos como Estirpe y actualmente en Subtónica. Verán en nuestro decorado una guitarra y les adelanto que hay una sorpresa para el final. Así que ya se pueden imaginar algo. Si te parece, empezamos a hablar de la novela, ¿vale? Mira, en el capítulo final, Axel, el sobrino de este sabio loco, el narrador de Viaje al centro de la Tierra, hace una reflexión y dice que esa narración que hemos leído la pondría en cuarentena hasta la persona más incapaz de sorprenderse, pero que él está curado de espanto, digámoslo así, contra la incredulidad humana. Yo te quería preguntar en primer lugar cuál es tu relación con esta novela, con Viaje al centro de la Tierra, y como lector científico que eres, si te parece verosímil lo que cuenta. Hombre, yo en primer lugar
bueno, pues me acerco a esta novela. Tranquilo, lo importante es oírse. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. Mejor. Me acerco a esta novela, bueno, conocida, hiper conocida, ¿no?, por todo el mundo, y un poco pues desde la ignorancia, entre comillas, que no es mi línea, digamos, mi campo habitual de investigación, y pese a que la conocía, creo que desde muy pequeño la leí, no sé qué versión, seguramente pues, alguna con dibujos, no la novela original, y he disfrutado mucho, y la verdad que es una novela que abarca, para estar escrita en el 1863, una serie de aspectos que realmente no sé si decir, hablan de Julio Verne profeta y tal, no sé si profeta, pero también dice por ahí que inventó el futuro, ¿no?, más que lo profetizó, porque hay cosas que araña de conceptos que estaban un poco en esa época no muy claros. De todas formas, ya lo hablaremos durante la charla de hoy, que todavía siguen estando muchísimas cosas que no están claras, ¿no?, del conocimiento del interior, del centro de la Tierra. Y es una novela que, como acercamiento a la fantasía, a la ficción, y con una base, con un fundamento científico bastante interesante, no te diría que es verosímil, puesto que ahora mismo la teoría que está aceptada es que el núcleo de la Tierra está a muchísimos grados de temperatura y que es imposible pues llegar, prácticamente no se puede llegar al manto, ¿no? O sea que desde ese punto de vista podríamos empezar el debate, luego vamos hablando de más cosas Pero esas fíjate, grutas que decían. ese debate ya lo plantea la novela. Sí, Axel en todo momento está diciendo que no cree en eso, ¿no? Está diciendo que el interior, de hecho están siempre diciendo que cuándo va a aumentar la temperatura, ¿no? Siguen, pero están esperando a que aumente la temperatura, ¿no? Bueno, esto es una obviedad, pero creo que esta novela es una excelente herramienta para que cualquiera entre en la literatura, en la ciencia y en ambas, ¿no? Increíble, totalmente, vamos. De hecho, es que para público experto y no experto es un talento magistral con el que describe especialmente las características de mineralogía, geología, es espectacular. La parte de fantasía, sobre todo cuando llegan a ese océano, ¿no?, que está en capas inferiores, y también hay nubes, hay también luz, que no es luz solar, sino algo parecido a lo que pudiera ser una aurora boreal, algo así. Y luego pues esos animales, ¿no?, que ven. Realmente es un viaje al centro de la Tierra, pero realmente es un viaje en el tiempo. Un viaje al pasado en el que constantemente se está haciendo intentando discriminar esas afinidades cuando ven a anfibios, creo, una especie de seres que eran antiquísimos, cuando hablan también del carbón, ¿no?, en la era carbonífera, ¿no?, que todos conocemos. En fin, creo que es espectacular cómo se describe, y ya te digo, me ha gustado muchísimo ese paralelismo de cómo viajar al centro de la Tierra, pero realmente estás viajando, intentando descubrir el origen de muchas cosas, ¿no?, viajando al pasado. Bueno, yo he de pedir disculpas porque mi conocimiento de la estructura de la Tierra se limita, creo que a lo que la gran mayoría, a corteza, manto y núcleo, y poco más, pero Javier, me da la sensación, y me la ha dado leyendo esta novela, que se conoce mucho mejor la superficie del Sol a día de hoy que el interior de la Tierra, que tampoco es que se haya avanzado muchísimo en el conocimiento, ¿no?, de lo que hay bajo nuestros pies. Posiblemente sí, yo creo que sí. De hecho, creo que gracias a esta tertulia que estamos teniendo, pues me he informado un poquito, porque insisto, no soy experto en el tema, y parece ser que dentro de unos cuantos años va a ser la primera expedición, publicaba Nature hace poco, de un grupo de científicos para intentar llegar al manto, que sería la siguiente estructura después de la corteza, ¿no?, para extraer información. Ya te digo, yo creo que intentar saber más sobre el centro de la Tierra e intentar saber más sobre el origen de la Tierra. ¿Cuántos kilómetros serían eso? ¿Tienes idea? Pues el radio de la Tierra creo que está en torno a 6.000, y la corteza puede andar sobre 7-70 kilómetros más o menos, pues no sé, 10 kilómetros o 15 kilómetros en adelante, ¿no?, más o menos. Bueno. Creo que lo máximo que el hombre ha bajado han sido 6 kilómetros, creo, recordar.
en fin, nos ha interesado siempre mucho más el mundo exterior que el mundo exterior del planeta. Es curioso y, en fin, eso tiene otro debate. Es como el hombre, igual. Sí, 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 completamente. Ya lo decías tú hace un momento, que en cuanto a la verosimilitud de la novela, los viajes al centro de la Tierra, tal y como se lo planteó Julio Verne en esta novela, o sea, llegar in situ a ellos son hoy inviables técnicamente e imposibles, y tú no querías abordar este asunto desde tu perspectiva, desde lo que más conoces, que es desde la gravedad y también desde la presión atmosférica, porque cuéntanos. Bueno, yo creo que es fundamental entender un poco que si hacemos un corte a la Tierra y vamos hacia el centro, digamos el centro de masa, encontramos cada vez que hay más densidad, por supuesto más presión y unas altas temperaturas, ¿no? Entonces es importante que también un poco el libro, no recuerdo en qué pasaje, pero sí que lo comenta relativamente, que el concepto de presión atmosférica, bueno, pues todos sabemos que es el peso de la columna de aire que tenemos de atmósfera, digamos, y disminuye con la altitud, con lo cual mientras más bajemos a la Tierra vamos a tener más superficie, en este caso sería una presión por parte de las capas de corteza, manto, etcétera, ¿no? Además de la presión atmosférica. Y luego el tema gravitatorio es importante porque se supone, digo se supone porque así lo dice la teoría de la gravitación universal, en el centro de la Tierra la gravedad es cero. Justamente en el centro de la Tierra la gravedad sería cero. Entonces el concepto de la gravedad es bastante llamativo porque, claro, la gravedad es la fuerza con que dos cuerpos se atraen, que es proporcional a su masa, por eso la masa de la Tierra es tan grande y todos pesamos porque nos atrae la Tierra, ¿no? E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir, que si mientras más nos alejemos, baja, ¿no? Mientras más cerca estemos, pues sube. Entonces es importante, cada vez que el Axel con Hans y su tío, el profesor Lidenbrock y tal, están hablando por esas grutas que descienden, toda la aventura, no recuerdo, insisto, en qué pasaje, pero siempre está circulando un poco ese concepto y creía importante destacarlo porque a veces, bueno, pues uno se olvida de eso, ¿no? De que estamos aquí apoyándonos porque la Tierra tiene una gran masa comparado con nosotros y estamos pegados a ella, ¿no? Tu cuerpo y el mío no tienen esa atracción gravitatoria porque prácticamente 10 a la menos no sé cuánto la fuerza que se atraen dos cuerpos de masa tan pequeña, ¿no? Es curioso, cuando hablas de la gravedad me estaba acordando cuando Axel hace una metáfora que a mí me parece muy bonita como figura literaria en la novela, ¿no? sobre el peso de la gravedad que lleva encima, imaginando lo que tiene arriba, ¿no? Por ejemplo, cuando sabe que tiene arriba el Canal de la Mancha, por ejemplo, y imagina, ¿no? Pues esos dos continentes cercanos y el canal, y él está pasando por debajo, o el mar Mediterráneo encima de su cabeza, o Francia, ¿no? Me parece una figura literaria muy bonita, sí, porque en realidad está hablando de la gravedad, ¿no? Sí, increíble. Por eso yo creo que Julio Verne maneja una serie de conceptos muy rigurosos, quizá intencionada o no sé hasta qué punto, desde el punto de vista de recursos literarios, por ser una novela de fantasía, pero lo utiliza de forma magistral en toda la novela. El mismo rol que es de cada personaje, ¿no? El Hans islandés, que llega un momento que piensa, bueno, este no ni siente ni padece, ¿no? Parece el guía, ¿no? Porque siempre está, parece que ni sonríe ni le afecta todas las peripecias de la aventura. Y luego pues el sabio, científico, súper obstinado, pero muy conocedor y muy, digamos, enriquecido en lo que es la ciencia, en lo que era la ciencia en esos años, ¿no? Y luego pues Axel, más la juventud, pues la incredulidad, ¿no? Yo creo que hay una serie de roles que maneja de forma espectacular.
Sí, 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 son tres personalidades, la verdad es que muy diferentes, y eso que la ciencia ficción, así por lo general, no es que profundice mucho en la psicología Sí, sí. de los personajes, pero es verdad que aquí son tres personajes muy diferentes. Y hay otro recurso que utiliza Julio Verne y que además yo creo que habla mucho de sí mismo, porque él fue un gran viajero y tuvo un barco y viajó, etcétera, es el recurso del cuaderno de viaje, ¿no? Hay varios Cierto. capítulos o varias partes de la novela que son contadas a través de un cuaderno de viaje que va escribiendo Axel, lleno de observaciones y que yo creo que también nos dice mucho de cómo adquiría conocimiento el autor, ¿no? Efectivamente, ciertos instrumentos que maneja, por ejemplo, recuerdo el aparato de Ruhmkorff, creo que es una especie de instrumento que ilumina, pero no es con gas. Por eso cuando en una de las peripecias, en uno de los capítulos, hay vapores, pues no sé, o sea, pues si hubiesen llevado una antorcha, pues se hubiese quemado, ¿no? Yo creo que es francamente espectacular lo que en esa época escribe y cómo lo utiliza en su aventura, ¿no? Bueno, pues el viaje hasta Islandia, ellos parten de Hamburgo, ahí comienza la novela, viajan hasta Copenhague, en Copenhague se embarcan rumbo a Islandia. La verdad es que cómo describe Julio Verne ese viaje en barco es alucinante, o sea, me recuerdo que enseguida me fui a internet y ya me enteré que fue un gran navegante, no podía ser de otra manera, esto no solo se podía aprender con documentación para escribir la novela, ¿no? Y ahí comienza a hablar del sol de medianoche, porque ellos viajan en el mes de junio, esta acción transcurre en el interior de la Tierra a partir del mes de julio, pero es en junio cuando viajan hasta Islandia, y hablan de ese sol de medianoche, que es algo que nos llama tantísimo la atención a todos, sobre todo a todos los que no lo hemos visto, y a ti también. Sí, el sol de medianoche hace referencia, bueno, pues a que en las latitudes altas, cercanos a los polos, pues en los días próximos al solsticio de verano, que podría ser en torno al 21 de junio aproximadamente, por la situación de esa zona, de esas latitudes altas con respecto, en este caso estaríamos hablando del solsticio de verano en las latitudes del hemisferio norte, por su posición respecto al sol, pues no hay noche. Entonces el sol de medianoche es que no hay, que son 24 horas de luz solar, ¿no? Que equivaldría al solsticio de invierno en 24 horas entera de noche, ¿no? Además, claro, es una gran contraposición a la oscuridad realmente que reina en la novela, ¿no? Porque, Sí, de la gruta, de... claro, 3/4 partes ocurren en la realidad y a la vez la contrapone, bueno, pues con una parte de la novela que no sé si ustedes recuerdan, en la que llegan a una gran gruta, en donde hay una especie de mar subterráneo iluminado por rayos eléctricos. Sí, eso es lo que yo comentaba antes, que, bueno, que puede estar fundamentado un poco algo parecido a lo de la aurora boreal, que es Así lo describe, de hecho. partículas solares que chocan contra el campo magnético y se produce un haz luminoso, porque obviamente con la corteza por encima pues no ha lugar a que haya radiación solar en un supuesto mar subterráneo, ¿no? Pero la verdad que lo describe fantásticamente bien, describe también parte del ciclo hidrológico porque sitúa nubosidad y sitúa, en fin, ¿no? Que lo contempla como un clima aparentemente similar al de la superficie terrestre, ¿no? De hecho, bueno, yo como lectora absolutamente profana en la materia y que, bueno, he devorado esta novela creyéndome absolutamente todo lo que me cuenta, porque es verdad que me da esa sensación de rigor de la que tú hablabas antes, pero en muchas ocasiones leyendo ciencia ficción me lo pregunto, digo, ostras, esto lo mismo es disparatado para cualquier persona que conozca algo más de esta materia, ¿no? Y me ocurrió, por ejemplo, con el asunto de los rayos solares eléctricos y las nubes y el mar subterráneo, ¿no? Sí, a mí también, ya te digo que en principio, pues, desde mi conocimiento es pura fantasía, ¿no? Creo que no da lugar a que haya ese paisaje allí a esas profundidades, porque, insisto, los estudios que hay ahora mismo, pues que no avalan esa teoría, ¿no? Hay teorías científicas que hablan de una supuesta tierra hueca, pero en principio, a través de estudios sísmicos sobre todo, pues la estructura un poco de las capas interiores hasta el centro de la Tierra son las que conocemos, que tú has dicho, corteza, manto y núcleo fundido, sólido, núcleo interno y fluido y bastante elástico el núcleo externo. Esta tarde leía que ese núcleo puede tener el tamaño de la Luna.
Y con ese núcleo externo que tú dices, el tamaño de Marte, por hacernos una idea. Sí, puede ser, son 6.000 kilómetros. La zona más voluminosa, que es aproximadamente el 80% del volumen de la Tierra, está en el manto. Sí, pues podría ser, sí, efectivamente lo que tú dices. Y bueno, pues también pensar el hecho de leer esta novela y de estar aquí y tal, bueno, pues como digo siempre con ese paralelismo de que viajar al centro de la Tierra es viajar en el tiempo para ver el origen de la Tierra, juega un poco el papel de esa teoría de la gran explosión, de ese núcleo incandescente y que un meteorito fue el que enfría la Tierra y por eso existe la corteza terrestre que existe ahora mismo, ¿no? Yéndonos a uno de los capítulos del principio, de la primera mitad de la novela, al capítulo 20, que por cierto, bueno, esta novela para los amantes de la mineralogía es increíble. Un parque de atracciones. Bueno, pues en este capítulo, en el que pasan por una mina de carbón, y además una mina de carbón primitiva y realizada por la naturaleza, sin que haya intervenido la mano del hombre, hay unas reflexiones del narrador que tanto a Javier como a mí nos han llamado mucho la atención por su contemporaneidad, ¿no? Y él habla de que el excesivo consumo de carbón puede llevar a su agotamiento en 3 siglos. Lo dice así. De hecho, y leo textualmente, dice: si los pueblos industriales no moderan su ansia de despilfarro. Otra vez la bola de cristal de Julio Verne. Sí, es increíble. En pleno 1863 que lo escribe, pues algo que está tan en vigor hoy día del agotamiento, ¿no? del carbón o de cualquier, digamos, combustible fósil que podamos extraer del interior de la Tierra. Y es espectacular como ya es un párrafo que yo leyéndolo es que me quedé muy sorprendido y bueno, pues de hecho parece ser que sí, ¿no? Que de hecho la apuesta, además de por la excesiva contaminación, efecto invernadero, etcétera, la apuesta por las renovables viene un poco también por el hecho de agotar los recursos naturales de esa forma a altas profundidades para extraer ya no solo carbón, sino también otro tipo de minerales, ¿no? Vamos intentando situarnos en la época de Julio Verne, ante un gran observador como él, en los albores de la Revolución Industrial. Efectivamente, Revolución Industrial. Suponemos que este hombre tuvo la visión de decir: jo, como esto sigue así. Sí. Es impresionante. Ya hablan por ahí lo que comentaba al principio, ¿no? Que no profetizaba, sino que inventaba el futuro, ¿no? Que gracias un poco a esa fantasía, en este caso no, es un poco pues, tener la lucidez de ser capaz de visionar algo que décadas más tarde ocurría, pero en otros aspectos inventar el futuro en el sentido de plantear de forma fantástica lo imposible para que luego los científicos tengan una luz a la que ir, ¿no? Eso es espectacular. Si Julio Verne viviese y escribiese ahora, ¿qué inventaría del futuro? No quiero ni pensar. Y además tendríamos a un Julio Verne con internet, en fin. Bueno. Es curioso cómo otras novelas de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino o Viaje a la Luna, se han cumplido. Se han cumplido completamente, ¿no? Sí. Sin embargo, esta no. Sin embargo, esta no ocurre lo mismo. No sé si hoy se le pudiera convencer, dar motivos a favor y motivos en contra de este viaje, ¿no? A un profesor como Lidenbrock o al propio Julio Verne, ¿tú qué le dirías sobre este viaje? Bueno, de hecho hay una expedición que va a salir, no al núcleo, pero sí. Estaba pensando, yo creo que un poco que se han utilizado, porque yo lo primero que pensé también, bueno, a ver qué verosimilitud tiene esto, ¿no? Lo que hemos iniciado la conversación. Podrían haberse destinado esfuerzos para mandar una sonda, o no sé, ¿no? Se mandan sondas a miles y millones de kilómetros, ¿no? Pues parece ser, insisto, creo que no ha habido ninguna sonda que se haya adentrado a las profundidades de la Tierra. Y yo creo que un poco por esa intención de mirar más fuera que dentro, cuando realmente, bueno, pues hay muchas líneas de investigación científica que justamente la respuesta a muchas de las preguntas, el análisis geoquímico fundamentalmente de los materiales del manto, materiales del núcleo, ¿no? Hay oro, por lo visto en el núcleo hay un 1% de oro.
así que podemos ir excavando. Oye, no te he preguntado por la meteorología. Ya para terminar, enseguida pasamos al coloquio. Hay muchísimos fenómenos meteorológicos y de muy diversos tipos también en la novela, porque en esta novela hay de todo. Y tú como agrometeorólogo... La verdad que en lo del tema de agrometeorología, realmente yo no estudio ningún tipo de fenómeno ni de alta presión, baja presión, frentes, simplemente es digamos, la utilización y calibración, etcétera, de parámetros ambientales para la optimización de las necesidades hídricas de los cultivos, con lo cual yo no manejo modelos de pronóstico de tiempo ni nada, simplemente digamos que soy un consumidor de productos meteorológicos aplicando determinados procedimientos de validación, de control de calidad para su uso en las estimaciones de las necesidades hídricas de los cultivos. Pero en relación con lo que me dices, es totalmente creíble, y todo lo que cuenta cuando entran en ese mar, los diferentes fenómenos meteorológicos que ocurren, ya te digo, me ha sorprendido por su rigor y por la manera de contarlo tan de novela, pero a la vez tan científica, ¿no? Creo que, no sé, sería como el perfecto divulgador, ¿no? Porque muchas veces investigamos en una cosa, pero no somos capaces luego de divulgarla, ¿no? Lo hablaba antes de empezar la conversación, que yo creo que en la universidad, el otro día se lo dije a alguien importante en la universidad, que si los viernes durante 30 minutos nos reuniésemos con el vecino de despacho, la producción científica sería exponencial. Y además que estoy totalmente seguro de ello, ¿eh? ¿Pero qué pasa, que no se interactúa con los vecinos de despacho? Se interactúa menos de lo que la gente se cree y menos de lo que nos gustaría. Sí, se interactúa poco. Volvemos otra vez un poco a lo mismo. Interactuamos más con Japón o con Estados Unidos o con Finlandia, por decirte 3 ejemplos así a bote pronto, que con el despacho de al lado. Y a lo mejor, bueno, pues un mea culpa que tendremos que entonar un poco todo para mejorar esa sinergia, ¿no?, que hay tanta falta hace. Porque realmente muchas veces decimos la excelencia de investigación en otros países y hablamos de indicadores, etcétera, y no sabemos lo que está haciendo el departamento, insisto, mismo compañero de área, que puede ser muy interesante. Bueno, pues que tome nota la señora de la Unidad de Cultura Científica, Elena Lázaro, y transmita el mensaje a los notables o los investigadores, sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues abrimos el debate, ¿eh? Yo quiero de nuevo puntualizar que creo que lo magistral de esta novela es que tantísimo conocimiento sobre tantísimas materias están además absolutamente al servicio de la historia, al servicio de la novela en muchísimos elementos, o sea, nada es vacuo ni gratuito, todo tiene su porqué, incluso, bueno, aquí somos un poco spoiler y supongo que todos habéis leído la novela, pero esa parte final con la brújula desmagnetizada, ¿no?, y que se vuelve loca. Eso, por ejemplo, parece ser que hay inversiones magnéticas y Julio Verne utiliza eso justamente porque creo que durante los millones de años ha habido 30 o 40 inversiones magnéticas. En definitiva, el campo magnético que ese núcleo central de la Tierra de hierro genera, pues está en continuo movimiento. De hecho, el norte magnético está cambiando, cada año se mueve no sé cuántos kilómetros, y en relación ¿Hacia dónde? ¿Hacia el este, el oeste? ¿Se sabe? Pues no lo sé, si te digo la verdad no lo sé, pero se sabe que se está moviendo, y de vez en cuando hay variaciones muy extremas que se le llama inversión magnética, que justamente provocarían lo que pasa al final de la novela con la brújula. Bueno, pues sus preguntas, reflexiones sobre la novela, abrir algún debate sobre núcleo de la Tierra hueco, manto, temperatura. Abiertos estamos. Y no sean tímidos, por favor, que hemos tenido debates muy encendidos desde siempre. Bueno, Lázaro, arranca tú. ¿Algún geólogo, un ambientólogo en la sala? ¿Nadie se atreve?
Pues entonces les voy a lanzar la pregunta a los que no se atreven. Me ha encantado este tema de lo del debate. Vamos a acabar yéndonos del tema de la novela como siempre, pero no pasa nada. Vamos a aprovechar. Me ha gustado mucho porque lo hemos comentado antes de la charla, esa incomunicación y esa falta de relación. Entonces, no te preocupes que tu opinión ha quedado clara, pero como tenemos por aquí algunos investigadores más, ¿qué opinión le merece lo que acaba de decir Javier? No, que hay de todo, o sea, varía mucho dependiendo de los sitios, incluso de la época, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el departamento durante mucho tiempo, y luego no solo el departamento, sino en otros departamentos alrededor, hemos estado con seminarios regulares para tratar de justamente eso, ¿no? Saber cada uno lo que hace los demás, interaccionar y es lo que estoy totalmente de acuerdo con Javier, es que es clarísimo. Con eso te enriquece un montón y mejora un montón. Pero luego, por circunstancias que no sabemos bien cómo, esas cosas, algunas veces porque nos centramos mucho en el día a día y esto es perder tiempo, esto no me interesa demasiado, esto está un poco alejado de la mía, ¿no? De lo mío, y se pierde, ¿no? Se pierde esa interacción. La interacción con fuera es más fácil muchas veces porque hoy en día, con los medios de comunicación, da igual donde esté, y tiene una ventaja añadida, tiene dos muchas veces. Una es que lo de interaccionar con grupos de fuera se vende bien, ¿no? Porque seguimos un poco todavía con ese catetismo de que todo de fuera es mejor, ¿no? Y por otro lado, son gente con las que no tienes que competir, que también es un factor que no se debe de olvidar, ¿no? Que a veces con el que estás al lado estás compitiendo por distintas cosas, ¿no? Y bueno, eso tampoco se puede olvidar. ¿Está entendido? De todas formas, a mí me da la sensación, y claro, hablo como periodista, que somos gente no especializada en absolutamente nada y que hablamos de absolutamente todo, ¿no? Con lo bueno y lo malo que tienen esas cosas. Pero es verdad que en ese sentido creo que con respecto a los docentes y a los científicos y a los investigadores somos gente más desacomplejada, porque creo que la especialización también hace levantar más muros, es mi percepción desde fuera, ¿no? Aquello de que la ignorancia es atrevida creo que es una gran verdad, pero también te hace interactuar más, ¿no? Yo tengo esa pregunta y va en la línea de lo que estás diciendo para Javier y para el resto de investigadores que andan por aquí y para la gente que no tiene nada que ver con la investigación, que me gustaría mucho saber su opinión, si hay alguien que no tenga nada que ver con la ciencia por aquí. Es que a lo mejor cuando Julio Verne escribía estas novelas en el siglo XIX, la ciencia se entendía como algo más amplio, no tan especializado. Y voy a lo que está diciendo Marta. A lo mejor estamos convirtiendo la ciencia en departamentos estancos demasiado pequeños. Bueno, ¿Qué? lo que pasa es que sí es cierto que determinadas líneas de investigación precisan de profundizar absolutamente en una línea para que realmente haya avance, ¿no? No sé, creo que cada línea, como ha dicho el compañero, y cada caso, ¿no? He hablado un poco para poner el dedo en la llaga con el tema de la sinergia entre los diferentes grupos de investigación, pero es cierto que a veces se pierde la perspectiva porque te encierras en una micro área, en una micro línea, y de vez en cuando pues los árboles pues no te dejan ver el bosque y es bueno salir un poco. Y yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero 100%, y sobre todo sería entre grupos de investigación que aparentemente no tienen nada que ver. Yo creo que ahí es donde está el nicho, o sea, gente de química con gente de forestal, gente de agronomía con gente de ingeniería, en fin, muchas líneas que aparentemente no tienen nada que ver y que luego realmente hay puntos en común que con poco esfuerzo, entre comillas, se podría avanzar bastante, porque se utilizaría lo que ya parte del camino que cada una de las dos, o de las tres o las cuatro áreas o grupos implicados ya tienen recorrido. Bueno, y Javier es una excepción en esta regla, ¿no? Porque es un agrónomo que se ha ido a las ciencias sociales a investigar sobre rock y educación. O sea, eso es bastante extraño. Sí, yo la verdad que en ese sentido soy bastante multidisciplinar y de hecho estoy siempre a disposición y me apetece mucho
hacer eso mismo que había comentado, e interactuar en la medida de lo posible, pero es cierto que, como siempre, pues el tiempo te limita y abrir nuevos frentes requiere un esfuerzo. Como decía el compañero, hay mucha competitividad. Yo sé que tú me has llamado profesor titular al principio y yo te lo agradezco, pero todavía no soy profesor titular. Bueno, es que me gustaría que lo fueses. Pero está acreditado. Eso está bueno. Pero yo creo que es un poco eso, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo y es más... el esfuerzo energético es menor si continúas en la misma línea que tú ya llevas, has hecho tu tesis doctoral, has avanzado, has publicado, abarcar un frente nuevo, nada más que sacar tiempo para reunirte y decir, oye, cuéntame lo que haces tú, te cuento lo que hago yo y qué podemos hacer. Eso nada más requiere primero un ligero cambio de mentalidad inicial y luego requiere tiempo y ese esfuerzo para meterte en los artículos de tu compañero y que él se meta en los tuyos. Y ese esfuerzo pues a veces cuesta. Estaba muy bien por donde iba Elena, porque bueno, realmente era muy del intelectual del siglo XIX, ¿no? Julio Verne, el propio Julio Verne, era un hombre que sabía latín y griego, que estudió Derecho, Ciencias Jurídicas, y que luego era un apasionado de la ciencia que sabía de muchísimas disciplinas, como bien demuestra en la novela. Y por desgracia el perfil del intelectual, si es que quedan intelectuales hoy día, desde luego no es ese, sino el de la súper especialización, con su ventaja y su inconveniente. Sí, yo creo que también un poco se dice, ¿no? que conforme uno va cumpliendo años como científico, debe salirse de esa súper especificidad y verlo todo con más perspectiva y ya pues gestionar un grupo, ¿no? Investigador senior, hasta ser pues cabeza de investigación, no sé el nombre en castellano. Y eso se supone que es un poco con los años, ¿no? Pero bueno, creo que yo soy partidario de que en esa línea pudiéramos mejorar todo bastante. Creo que es importante. Más cuestiones, reflexiones sobre esto, sobre Julio Verne, sobre Viajes al centro de la Tierra. Adelante, adelante. ¿Sí? Bueno, pues saliendo un poquito o casi continuando con esta línea que se ha planteado, ¿no? Creo que la capacidad esa que se está hablando o que se quiere plantear de comunicación, de sinergia de varias disciplinas, creo que en este momento yo tengo que reivindicar el papel que tiene Julio de artista, creador, y en un instante donde la creación y donde el arte pues está un poco pues, en menos estima en cuanto a sociedad, ¿no? Esa es la gran función que tiene un artista, no tanto como profeta, sino en cuanto a osmosis con lo que pasa alrededor. Y claro, son muchas las culturas desde hacía pues, miles de años que ya hablaban de unos inframundos, que hablaban de unas realidades temporales extrañas, las distintas capas. Es decir, yo creo que Verne, además de ser un buen aficionado a la ciencia, es un buen artista por cuanto tiene empatía con lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces aquí falta, en esta ecuación, en este algoritmo, falta el elemento cultural, ¿no? Y que quizás sería el complemento a lo que estáis hablando, ¿no? ¿Qué opinas? El maestro sin palabras, ¿no? Sin palabras. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho, bueno, pues un ejemplo, digamos, fantástico, nunca mejor dicho, que tenga esa permeabilidad de todo lo que las corrientes culturales, de la información científica, de los fundamentos científicos, y que luego los plasme y los divulgue, y encima con el éxito y el talento, porque si Viajes al centro de la Tierra es como, bueno, pues como en la música o en cualquier disciplina artística, ¿no? Está muy bien el concepto, lo que tú te enriquezcas, pero si luego no tiene una capacidad de llegada, de trascendencia en el público, claro, ahí está cómo jugar con esa capacidad de trascender y de llegar manteniendo esa autenticidad y esa capacidad para ser permeable con lo que tú has ido adquiriendo, tus vivencias, tu enriquecimiento cultural, social, etcétera, ¿no? Y creo que, bueno, pues Julio Verne es un ejemplo a seguir en toda regla, ¿no? Hombre, yo creo que Julio Verne se curró bastante su talento. Es que ese talento del que hablas, por desgracia, yo creo que no lo tiene todo el mundo. Esa imaginación desbordante, ¿no? A eso te estaba refiriendo con su arte, ¿no?
Porque uno puede llegar a ser investigador, pero escribir así y tener esa imaginación... Bueno, el arte y la ciencia comparten casi todos los procesos, ¿no? El arte en cuanto a que el objetivo frente a otras disciplinas está justamente en conocer lo que pasa alrededor, ¿no? Y eso al mismo tiempo es una introspección, ¿no? Hablabais de que estamos mucho más ilustrados de lo que pasa de la tierra hacia afuera que lo que pasaba desde el manto, ¿no? Entonces creo que el artista es un poco ese personaje que realmente, más por sensibilidad que por diferencia de método, porque insisto, al final es bastante parecido, lo que hace es realmente hacerse preguntas y hacer preguntas, ¿no? Y pero preguntas no tanto que son viables de ser contestadas, sino preguntas que son esos sueños que luego pues hace, como decía antes Javier, que otros científicos tengan el afán por poderlas contestar de una forma fehaciente, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. ¿Había otra por ahí? No, yo me temo que estamos cayendo en el defecto de siempre que tenemos los profesores de universidad, que han hablado de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hemos venido a hablar de la novela de Julio Verne, ¿no? Y de Julio Verne y del centro de la Tierra y este tipo de cosas. Pero bueno, no me puedo sustraer a comentar la falta de interacción entre los compañeros de la universidad que comparten espacios físicos y tal, ¿no? Yo creo que hay muchísimas causas para esa situación. Jesús ha dicho unas cuantas, se podrían añadir unas cuantas más, ¿no? La competitividad, la falta de excelencia, la selección del personal que no precisamente tiende a seleccionar a los mejores, con perdón, de los que estamos dentro, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. En fin, habría que... Soluciones. A mí no me gusta solo poner los defectos, sino también buscar soluciones. Pues las soluciones realmente son generar estructuras que faciliten la realización de esos intercambios, ¿no? Es una cuestión de ejemplo de dos ciclos de seminarios, somos más o menos de áreas parecidas y los conocemos, ¿no? El que hay en la Facultad de Ciencias y en la parte de Biología Molecular, que lleva muchos años, una tradición importante, y permite ese contacto y que más o menos sepamos lo que hacemos nosotros, y lo que hay en el Instituto Maimónides de Investigación Biomedical, hay un ciclo de seminarios que también lo permite. ¿Eso por qué ocurre? Pues ocurre porque hay estructuras que facilitan esa interrelación. La ciencia de hoy en día no puede ser buena ciencia si no es interdisciplinar. Estar aislado en lo tuyo y en tu mini cosmos, eso no lleva a ninguna parte, nada más que al aburrimiento y a la desesperación. Desde luego no lleva a ciencia de calidad. Pero como no venimos a hablar de nosotros, sino venimos a hablar de Julio Verne y de la novela, a mí me parece que Julio Verne es un crack. Es el autor de ciencia ficción por excelencia. A mí, ya lo dije el año pasado en este mismo ciclo, a mí los autores de ciencia ficción que me gustan son aquellos que son capaces de visionar problemas científico-tecnológicos del futuro que no son abordables en su tiempo, ¿no? Y Julio Verne en todas sus novelas plantea, lo habéis dicho perfectamente, algunas efectivamente se adelantó y se han resuelto, no con las tecnologías que él desarrollaba, ¿no? Viajar a la Luna pues era un cañón que disparaba una enorme bala, se ha hecho de otra manera, pero se ha llegado a la Luna. Y lo hacen además con una calidad literaria impresionante, ¿no? Yo soy de ciencia y no soy incapaz de comentar literariamente una novela, pues porque yo no soy un erudito, yo soy de esos profesores malos que se le hacen a la universidad. De todas formas, todos los profesores que han pasado, todos los que han pasado por aquí han dicho eso, que no soy filólogo, ¿eh? Bueno. No, yo filólogo no, yo comentarista de novelas, ¿no? No soy crítico literario. Me gusta o no me gusta, ¿no? Y a mí Julio Verne me parece un personaje impresionante. Para la fecha en que lo escribió, bueno, y no siendo científico, sorprendente. Hay que documentarse muy Sí, bien. mucho. Y es un pelotazo. O sea, a mí me parece que eso es lo que yo he hecho en falta ahora mismo un poco, ¿no? Ese tipo de eruditos, de gente que estamos muy centrados en nuestro microcosmos, en nuestro tema concreto, de eso sabemos muchísimo, pero luego eso, no sabemos comentar un artículo literario, no sabemos... Sí. Yo lo que he hecho en falta un poco en el profesorado universitario y en
tiene un poco que ver con lo que habéis comentado del arte, ¿no? Yo creo que el arte y la ciencia son procesos creativos y nos estamos olvidando de que la ciencia es creativa y nos estamos transformando en meros tecnólogos de publicar papers, y eso pues no nos lleva nada más que, a mí por lo menos me lleva al aburrimiento y a la tristeza. Muchas gracias. Voy a aprovechar para meter una cuña publicitaria. El 9 de marzo, la Unidad de Cultura Científica organiza una jornada más allá de los papers, precisamente para formar o para ayudar a los investigadores a formarse eso en técnicas, por ejemplo, de comunicación. En este caso van a ser las redes sociales, otras veces. Hemos terminado hace un mes un curso que dimos para investigadores con una actriz y directora escénica para coger competencias a la hora de hablar en público, de montar un discurso, de hacer divulgación. Así que, bueno, ahí, quien quiera... Ahí estamos, a ver si sacamos para adelante la segunda edición. Hombre, yo creo, y el año que viene, en relación a lo que decían por allí detrás, que el arte y la ciencia tienen mucho que ver, y si sale adelante el año que viene podremos ver un ciclo específico que se llama El arte que ama la ciencia, y que va en ese sentido de que realmente, bueno, otra vez el monotema de cada vez que nos juntamos. Bueno, pero ¿y si de aquí en un futuro más o menos a medio plazo aparecen esas estructuras para que interactúen los profesores, los investigadores? No sé. Un club de lectura al final sirve para todo, y sobre todo de terapia de grupo fundamentalmente. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Sí, allá al fondo, Elena. Yo quería hacer una pregunta a todos los que trabajen en ciencia que estén por aquí, porque hay una cosa que me ha parecido muy curiosa del libro, y es que una vez que cuando lo leí de pequeño, claro, no me di cuenta y me ha chocado ahora, que es una vez bajan al submundo, primero se encuentran con unas setas gigantes y dicen, ah, mira, unas setas gigantes, guay. Árboles o una especie de bosque prehistórico y dicen, ah, mira, un bosque prehistórico, bien. Ven restos de dinosaurios, ven unos dinosaurios al fondo, un hombre gigante y dicen, chachi, pero bueno, nosotros vamos para el centro de la Tierra. Y tú dices, un momento, o sea, estos dinosaurios, setas gigantes, y dices, bueno, pero vamos a meternos en este agujero a ver qué encontramos. Lo has encontrado bastante ya. Claro. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención es que, y quería preguntar, que la gente que trabaja en ciencia, que sepa de la historia de la ciencia, ¿cuántas veces ha pasado que las personas que están metidas en ciertas investigaciones tienen su programa político, por decirlo de alguna forma, tienen su objetivo centrado, su objetivo, y pasan por delante dinosaurios, setas gigantes y bosques prehistóricos y dicen, bueno, pero vamos a meternos al centro de la Tierra? Gracias. Bueno, yo si quieres te comento. Yo en principio comparto tu reflexión. Yo la verdad que cuando estaba leyendo y vi lo de los hongos, parece ser que es por tema de luz y demás. He leído luego después críticas y, digamos, reflexiones sobre el tema de Julio Verne. Y es verdad que cuando sale el gigante, yo también me quedé un poco como tú, diciendo, y así se va a quedar el tema, solamente lo menciona que es un gigante y ya está. Y en relación con lo que querías preguntar al final, creo que ahí no puedes generalizar el tema de la investigación científica, porque en cuestiones que sean de mucha experimentación, en que sean ensayos, digamos, in situ, biología, geología, agronomía, etcétera, puede ser que ocurra, insisto, entrecomillado todo esto que voy a decir, que por el hecho de querer ir al punto donde tú querías llegar, todo lo que pase en el camino lo obvies. Pero en muchos otros tipos de investigación no hay lugar a que aparezcan gigantes. No, o encuentras lo que buscabas o no lo encuentras, pero no mucho más. No sé si me
me he explicado, pero te quiero decir que no se puede generalizar con investigaciones no meramente teóricas, pero sí aquellas que no requieren sobre todo de experimentación o no sé. Creo que me ha entendido un poco lo que... Sí, sí, pero bueno, también la idea era un poco cuántas veces pasa que no ves algo, o sea, no ya solo porque tú quieras encontrar una cosa, sino porque tienes algo enfrente pero no lo ves porque estás mirando hacia otro lado. Bueno, puede ser, también a veces se encuentran cosas que no buscaba. En fin, no sé, no te puedo... Desgraciadamente, en mi opinión, pocas veces, ¿no? Ojalá pasase mal, eso que tú dices de que estés investigando. Esa es una visión un poco romántica de la investigación, ¿no? Bueno, tú estás trabajando en lo que te interese, de pronto encuentras una idea magnífica o haces una observación maravillosa y te desvías de tu camino programado para profundizar sobre un tema que a lo mejor es el descubrimiento de tu vida. Eso a lo mejor pasaba antes, cuando la investigación era más casi un hobby o un... Ahora estamos como muy burocratizados, muy sometidos a una estructura muy rígida. Es decir, los investigadores no investigan lo que les gusta, sino investigan donde hay dinero. Tienen que pedir un proyecto de investigación. En el proyecto de investigación se comprometen a hacer una serie de cosas, piden un dinero para hacer unas determinadas cosas y obtener unos determinados resultados. Si luego cuando acaba el proyecto de investigación no han cumplido esos objetivos, tienen que explicar por qué y por qué no. Es decir, la investigación no es algo que se haga intrínsecamente en la universidad, sino que se hace por proyectos de investigación competitivos que tenemos que conseguir compitiendo con los compañeros. De aquí, del resto de España y de Europa se aspira a financiación europea. Entonces, claro, eso hace que tú, si te han dado un proyecto para hacer una cosa, si encuentras ese gran descubrimiento del que tú hablabas, pues no te puedes desviar. Y ojalá, eso por un lado, y por otro lado, bueno, que la ciencia ya no es tan romántica como era, ¿no? Ya es mucho más difícil, se saben muchísimas más cosas. El problema que planteáis, que es muy interesante, hace años se debatió mucho en muchos foros, tanto en España como fuera, cómo conseguir que las grandes figuras de la investigación, las personas que realmente son excelentes y son notables y que sobresalen, los que se acaban llevando un premio Nobel, que investigasen en lo que les diese la gana, ¿no? Porque son genios de la investigación y por lo tanto, bueno, el dinero que le vas a dar lo aprovechan sobradamente, ¿no? Entonces se planteó en varios foros el no financiar a determinadas personas que ya han demostrado a lo largo de su vida que son excelentes, financiarlas sin que pidan un proyecto. Simplemente fulano de papa, porque es muy bueno y lleva 30 años investigando y es magnífico, pues le vamos a dar dinero, aunque no publique, porque seguro que va a obtener unos resultados excelentes. Y eso no es tirar el dinero, claro. El problema de los administradores del dinero es que como funcionamos con impuestos de los ciudadanos, pues no quieren malgastar el dinero en investigaciones, digamos, inútiles. Entonces, en ese sentido, eso se planteó. Yo sé que en Estados Unidos se hace algo, aquí se plantearon algunas medidas en ese sentido, pero eso no ha acabado de cuajar y seguimos con los proyectos de investigación y vamos cada vez a peor, porque cada vez estamos más burocratizados, más obligados a rendir cuentas luego de la factura, que si te has gastado 5 euros en un taxi y no tienes el recibo del taxista, y este tipo de estupideces, ¿no? Que lo que hacen es hacer que el investigador pierda el tiempo, además de desesperarse, ¿no? Como veréis, lo de investigar de romántico tiene bien poco, pero eso es bastante lamentable. De todas formas, yo te quiero decir una cosa. La novela realmente no llegan al centro de la Tierra. Se supone que no llegan, o a lo mejor sí llegan, pero ellos no lo saben, ¿no? Porque después ocurren una serie de cosas y acaban escupidos por el Stromboli, ¿no? O sea, que realmente la sensación, creo, o al menos yo como lectora lo he percibido así, de que realmente su peripecia y su aventura es el viaje como prácticamente todo en la vida, ¿no? Bueno, que tienes un objetivo que muchas veces es una excusa, en realidad, ¿no? Esa es la sensación que a mí me queda como lectora, ¿no? Que en realidad lo que sí tiene sentido para ellos son las setas gigantes y el hombre gigante y los animales prehistóricos, ¿no? Porque eso es lo que se llevan de ese viaje, ¿no? No sé si está de acuerdo, pero esa es mi sensación. Tienes que... Sabe que soy de otro palo y estoy aquí intentando morderme la lengua.
Bueno, sí existe todavía la ciencia romántica. ¿Quién la desarrolla? Pues ciencias sociales, humanidades, que no tenemos presupuesto apenas, que lo pasamos muy mal para investigar y nos pagamos la investigación. Entonces, ¿qué ocurre? Es lo que, para no perderme, ya he lanzado mi puya, y para no perderme, lo que ocurre es que muchas veces le añado, no sé si fue Marañón, que también hacía transversalidad, ¿no? Entonces, con humanidades, que dijo que cuando se desarrollaba una investigación importante, se dejaban muchos muertos en el camino. Eso lo seguimos utilizando mucho en las humanidades, historia contemporánea, como es mi palo. Y muchas veces es verdad que vamos haciendo una investigación y nos quedan muchas cosas que decimos, uy, voy a apuntar porque esto lo tengo que retomar. Lo que pasa es que se acuesta y ese digamos, hacer currículum es muy, muy complicado compaginar. Entonces, cuando evidentemente volvemos a esa ensoñación, decimos, uy, este chaval, esta chica, este chico está haciendo algo que yo puedo conectar con aquello que yo encontré y tal. Y entonces sí que intentamos, muchas veces no lo conseguimos, hacer esa retroinversión y retomar aquello, ¿no? que soñamos. El problema es que efectivamente nosotros en nuestro campo, lo que no tenemos presupuesto, muchas veces ni siquiera para publicar, entonces es muy complicado. Pero sí sigue siendo, de hecho, por eso será romántica la investigación en humanidades, porque no es pragmática, es decir, no se financia. Y luego, ya que me he tirado, Javier, perdona, he llegado tarde, no he querido, voy a aportar algo también de mi campo, ¿no? Que es la historia. Es que además Julio Verne tenía ese perfil de personaje de su época, es decir, era una persona muy entusiasta por la ciencia con mayúsculas. Quiero decir, la ciencia mayúscula no tiene estancos. Lo que tiene es una pasión por descubrir, por aportar, por conocer y por también cada vez formarse más, ¿no? Entonces, luego ya con el positivismo, la filosofía positivista fue la que nos impuso una determinada manera de hacer ciencia, seguir una ruta concreta, una epistemología, y eso fue lo que nos hizo decir, bueno, si tú te perteneces a este campo y entramos en la ciencia contemporánea. ¿Qué ocurre? Que quizá ahora, con este, digamos, ciclo, que lo hay en la sociedad, en la historia, probablemente echamos mucha gente de menos aquello. Es decir, volver a decir, oye, yo que también quiero saber algo de este otro campo. Yo hago publicidad del Miuco. Esta mañana he estado plantando árboles en un proyecto precioso que hay de bosque con finalidad docente, didáctica, y ahí estábamos de muchísimos palos. Y éramos gente que nos creemos eso de la investigación, participar y sobre todo divulgar. ¿Qué hacemos si no divulgamos en la ciencia? Si no atraemos a la gente a la ciencia, no sirve para nada, ¿no? Perdón, porque igual lo habíais dicho. Qué bien que haya salido alguien de humanidades. Perdóname, pero me alegra porque... En fin, creo que esa interactuación debe haber... Sí, debe ser importante entre la gente de... Sí, estoy totalmente de acuerdo también con lo que dice la compañera, porque... Bueno, también te digo que en otros campos puramente científicos de ingeniería tampoco hay mucho dinero para investigar. Seguimos siendo románticos, pero sí, tienes toda la razón y bueno, yo sé, tenemos la suerte de conocernos y sé que tú estás en esa línea y actividades como la del bosque que has comentado, como todos los que estamos hoy aquí, en fin, creo que esa posibilidad de salirnos del entorno clásico de investigar de una u otra forma o directa o indirectamente pues traerá algo positivo, aunque sea para establecer ciertos vínculos o ciertas colaboraciones en el futuro y ver el tema científico con más perspectiva, que a veces sí que falta. ¿Alguien más? Sí. Y para retomar el tema de la novela, ¿cuánto de metáfora tiene esta obra sobre la sociedad en la que estaba escrita y cuánta de esas metáforas sigue viva ahora? Si habéis reflexionado sobre eso. Uf, qué pregunta. ¿Te refieres a nivel de ser humano? No, apuntaba antes sobre el hecho de la búsqueda de sí mismo, sí, del protoecologismo que se plantea un poco, sobre la importancia de ver más nuestra escaleta histórica que nuestro futuro. En fin, hay muchas metáforas que quizás son bastante vigentes, ¿no? O tienen mucha modernidad actual.
Sí, 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 yo creo que hemos comentado algunas, pero creo que un verdadero artista, Julio Verne, como plasma esa forma de jugar con las carencias que en el fondo la humanidad tiene y lleva teniendo desde hace mucho, ¿no? Desde mirarse hacia afuera, su obstinación que a veces también le hace ser por un lado insistente, que es bueno para conseguir un objetivo, pero por otro lado pierde totalmente el norte muchas veces, ¿no? Y lo comentábamos antes en el sentido de mirar más hacia afuera y hacia adentro, que en el ser humano pues pasa un poco algo parecido y que, bueno, pues ciertas tendencias y ciertas investigaciones también, pues de vez en cuando nos ponen en materia, que es bueno también todo lo que sea auto reflexionar sobre uno mismo, etcétera, etcétera. No sé, poco más te puedo decir, sí. Yo creo que en realidad estas cosas, por mucha pretensión que tuviera el autor, estas metáforas y estas comparaciones son cosas de los lectores. Hombre, yo qué sé, a mí lo de las brújulas locas me gusta mucho y le veo como mucho sentido a muchas cosas y a los personajes, pero me gusta mucho pensar en la metáfora de, bueno, ten curiosidad por el mundo interior en general, pero luego intenta salir corriendo porque puede salir muy dañado, ¿no? Que en realidad es lo que le pasa a los tres protagonistas, ¿no? Se embarcan en una gran aventura, ávidos de conocimiento, descubren un montón de cosas, pero sal corriendo de ahí, ¿no? Y esa brújula loca en la página al final del libro creo que está realmente bien. Cuando tú además como lector te habías quedado, ahí juega un poco contigo, creo, Julio Verne, porque te habías quedado con esa gran duda de cuando ellos llegan a una orilla del mar subterráneo creyendo que es el sur y es el norte, y te queda esa duda de qué pasó ahí, si se han desviado por los vientos, por la meteorología, y al final era por la desmagnetización de la brújula, ¿no? Y justo en la página final, cuando casi ya no te acordabas de eso, lo recalco, lo retoma, ¿no? Y es una manera, creo que muy circular de cerrar todo, ¿no? Insisto, y además situándonos en su época. Con respecto a su época, es que yo creo que Julio Verne tenía que ser un extraterrestre, ¿no? En la sociedad de 1864. No creo que tuviera nada que ver con sus conciudadanos ni con la gente de su tiempo, ¿no? Así en general, creo, ¿no? Intuyo, no lo sé. Sería del intramundo. Bueno, pues si no hay más preguntas ni más reflexiones, Javier se va a transmutar en el hombre rockero que es y nos va a tocar un tema para cerrar de su grupo, de Subtónica. Sí. ¿Qué vas a cantar? Bueno, pues voy a hacer un tema así muy desnudo, en acústico, prácticamente como se compuso y cómo se componen muchas canciones, que luego en estudio, pues tú sabes, en directo se van añadiendo instrumentos y se engrandecen. Es una canción que se llama Cuando ya no importe y lo hablé con Elena, se me ocurrió por dar, bueno, pues otro cariz diferente a este final de esta actividad y habla un poco de ciertas cosas que hemos hablado, ¿no? De la importancia de la ficción, de la creación, de esa permeabilidad sobre los problemas que estaban pasando para luego intentar transmitirlos y reflexionar sobre ellos. Y también, bueno, pues es de reciente creación y también un poco juego ahí un poco con algunas metáforas relacionadas con la fuga de cerebros científicas que existe ahora mismo y bueno, se llama Cuando ya no importe y también el título va en consonancia con ese círculo que cae en la humanidad siempre de que nos interesamos, nos importa mucho el problema cuando está ocurriendo. Es como cuando la salud nos preocupa solamente cuando la perdemos. Pues algo así, pero a nivel un poco más global de la sociedad, ¿no? Bueno, cuando ya no importa. Pues les dejo con Javier Estevez y un gran ejemplo de cómo interactúan campos diferentes en un profesor de la universidad y en un científico. Bueno, pues lo dicho. Cuando ya no importa.
los embajadores de la mediocridad. Cantad, cantad, sí, cantad, porque la ficción será el refugio más real donde sonreír. Oh, corrimos tanto, tanto que no supimos a dónde ir. Cantamos tanto, tanto que se oyeron demasiadas voces. Oh, oh. Cuando ya no importe, cuando no me faltes si no estás, cuando sea ya demasiado tarde, cuando ya no importe, volveremos a empezar. Corred, 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 que ya vienen por ahí los ministros del olvido, los presidentes de la oportunidad. Cantad, cantad, sí, cantad, por si acaso no hay mañana, algo quedará bajo las ruinas de otro imperio. Corrimos tanto, tanto que no supimos a dónde ir. Cantamos tanto, tanto que se oyeron demasiadas voces. Oh, oh. Cuando ya no importe, cuando ya no sirva la verdad, cuando sea ya demasiado tarde, cuando ya no importe, volveremos a empezar. Cuando ya no importe, cuando no me faltes si no estás, cuando sea ya demasiado tarde, cuando ya no importe, volveremos a empezar. Cuando ya no importe, cuando ya no sirva la verdad, cuando ya no importe, cuando no me faltes si no estás, cuando ya no importe, cuando ya no importe, cuando ya no importe, cuando ya no importe.